León Trotsky murió a los 60 años, repudiado por su propio partido y muy lejos del país que había ayudado a transformar. Tras una vida al servicio de la revolución que acabó con la Rusia zarista, se vio exiliado de su propia tierra y en peligro constante. Tras la muerte de Lenin, el primer dirigente de la Unión Soviética, Trotsky y su principal rival, Stalin, se enzarzaron en una lucha encarnizada por el poder. Cuando Stalin consiguió imponerse, expulsó a Trotsky del gobierno, del partido y del país. Pero aún a casi 11.000 kilómetros de distancia, Trotsky no estaba a salvo de la maquinaria sangrienta del más peligroso líder de la Unión Soviética. Un día cualquiera de 1940, León Trotsky se disponía a alimentar a los conejos que criaba en su casa de Coyoacán, en Ciudad de México. Trotsky se había instalado allí con su esposa Natalia, después de que el presidente mexicano Lázaro Cárdenas les ofreciese asilo político 3 años antes. En aquel momento, la casa de Trotsky era más bien una fortaleza. En mayo de ese mismo año, un grupo de 20 hombres armados hasta los dientes habían conseguido entrar en el recinto de su casa con una misión que cumplir: asesinar a Trotsky. Los mercenarios cosieron los muros de la casa a balazos, pero no consiguieron dar en el blanco y tuvieron que retirarse enseguida para evitar ser capturados. Tras este intento de asesinato, Trotsky no tuvo más remedio que reforzar la seguridad de su casa al máximo. Sus guardaespaldas, que eran mayoritariamente americanos jóvenes y trotskistas, creían que el próximo ataque llegaría en forma de bomba. Con esta idea en mente, aumentaron la altura de los muros exteriores, tapiaron ventanas con ladrillos y construyeron torres de vigilancia. Las obras fueron financiadas por benefactores estadounidenses que simpatizaban con Trotsky y que lo veían como un faro del anti-estalinismo. En una de sus cartas, Trotsky lo explicaba así: gracias a los esfuerzos de nuestros amigos norteamericanos, nuestra pacífica casa suburbana se está convirtiendo semana tras semana en una fortaleza y al mismo tiempo en una cárcel. Sin embargo, el 21 de agosto de 1940, 3 meses después del intento de asesinato, los guardaespaldas de Trotsky continuaban ocupados con las obras de la casa. Los hombres estaban instalando una sirena en el tejado cuando vieron una cara familiar junto a la reja de entrada del recinto. Enseguida reconocieron al visitante como Frank Jackson, un canadiense de 27 años, amigo de la familia de Trotsky. El problema era que ni esta era su verdadera identidad, ni sus visitas eran amistosas, especialmente la de aquella tarde. Frank Jackson era realmente Ramón Mercader del Río, un anarquista español nacido en Barcelona el 7 de febrero de 1913 y que seguía las órdenes de Stalin, que se pusieron en marcha bajo el nombre Operación Utska, Operación Pato en español, un entramado iniciado en 1939 para matar a Trotsky. Dicho esto, la vida de este joven fue comparable a la del mismísimo James Bond, pero del lado ruso. Así, tomó identidades falsas, trabajos tapadera, e incluso se llegó a aproximar al círculo femenino íntimo del objetivo. Comenzó una relación sentimental con su secretaria, Silvia Agelovs. Esta chica fue el vehículo que le permitió llegar a México, pues le presentó a Trotsky, comenzando en ese momento la última fase del plan del Mercader: ganarse la confianza del líder ruso hasta el punto de poder quedarse a solas con él. Y así ocurrió. Esa tarde de 1940 fue a su casa con la excusa de entregarle unos documentos. Cuando Trotsky se acercó a la ventana para poder leerlos mejor, Mercader le clavó un piolet en la cabeza, provocándole una herida mortal que terminó con su vida 12 horas más tarde. Los guardaespaldas de Trotsky, ausentes en el momento fatal, reaccionaron a tiempo para impedir la huida del asesino. Acusado de asesinato, Mercader fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Espero que este relato sobre la vida y muerte de Trotsky te haya resultado interesante. Si te ha gustado, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.